Bienvenidos a Cabina del Misterio. Vamos a ver el último programa del 2025 y no podría ser con otro tema que con la interesante portada de la revista The Economist. Como todos sabemos, esta revista, y hay muchas teorías acerca de ello, que se dice que es manejado por grupos de poder y por la élite mundial y que de cierta forma en sus portadas nos indican lo que va a ocurrir en el año siguiente. De hecho, siempre la saben publicar entre el mes de noviembre y diciembre. Han habido muchas portadas que han sido, pero pioneras en todo esto de poder profetizar situaciones. Recordemos algunas, por ejemplo, cuando en el 2018 se publicaban ya ciertas situaciones y en el 2019 acerca de que podía venir una gran pandemia a nivel mundial. Luego también el poder y el ascenso de Donald Trump en las portadas siguientes, inclusive la silueta famosa que aparece en una de las portadas de revista de la presidenta de México, muchos meses antes de que se supiera que iba a ser presidente, e inclusive en alguna portada también se ve esa silueta de Donald Trump y un signo de interrogación, pero muchos hablan de que era la oreja y donde sufrió el atentado y la bala pudo rozar su oreja. Pero en este año 2025 ya salió la portada El Mundo o lo que el mundo espera en el 2026. Y es interesante porque al verla ya de lejos, nos aparece internamente un gran balón de fútbol. Recordemos que este año 2026 que viene se va a dar esta famosa competencia deportiva y que reúne a la mayoría de los países y que en televisión se ve. De hecho, lo primero que vemos en esta portada es ese balón de fútbol que está como superpuesto al planeta Tierra. Pero lo que más nos llama la atención al primer vistazo es ese gran pastel con ese número 250 que se ve en el centro de la portada. Y eso significa que este 4 de julio del 2026 se van a celebrar exactamente 250 años de la independencia de los Estados Unidos. Y vemos globos, pero también vemos como misiles nucleares o misiles tierra-aire que se ven. Además hay un puño y una bandera en la parte de atrás. Vamos a ir analizando poco a poco e interpretando qué nos quiere decir la revista The Economist para este próximo año. Lo primero que me llama la atención es que la torta de 250 años está siendo como atacada por un barco, ¿verdad?, lleno de containers, un barco muy moderno, y nos daría la impresión de que en esa fecha o cerca a la celebración del 4 de julio pudiera haber algún tipo de atentado o situación extraña que sufriera los Estados Unidos. Sin embargo, en esa misma imagen vemos como especie de un satélite que emite un rayo hacia ese barco. Y tal vez nos estén diciendo que ya tienen la capacidad los grandes países y las grandes potencias para tener armas de destrucción masivas, pero con origen desde el espacio, con satélites, rayos láser. De hecho, lo que vemos a veces en las películas tenemos que corroborarlo en la realidad y el tiempo siempre da la razón a todo este tipo de situaciones. Así que esa imagen nos llama mucho la atención. Detrás del pastel nosotros vemos 5 globos, que en realidad son 7 en toda la imagen, y el 7 es un número muy cabalístico que se repite muchísimo en toda la imagen, en diferentes elementos que están redondeando ese planeta. Detrás del pastel vemos una mano, un puño cerrado con una esposa. ¿Será que hay como algún tipo de revolución, marchas sociales que pueda tener los Estados Unidos? Pero atrás de ese puño también se puede observar la bandera de Estados Unidos. Y cuando la bandera está escondida, siempre nosotros los que estudiamos este tipo de situaciones misteriosas sabemos que pueden haber operaciones de falsa bandera. ¿Qué quiere decir esto? Que son creadas por el mismo país para causar daño y poder culpar a otro tipo de situaciones, personas, países o inclusive otro tipo de creencias políticas o religiosas.
Vemos también que hay los principales elementos en el centro, pues está el presidente Donald Trump, rodeado también de otros elementos. Hay como dos espadas cruzándose, que generalmente esas espadas significan conflicto y poder, pero debajo hay los picos de la economía. Es posible que las luchas en el 2026 sean muy fuertes en el campo económico. Por un lado el presidente de China y por el otro lado el presidente Donald Trump. Y vemos también en esas figuras como movimientos temblorosos. Y en todas partes de este globo también se ve como el movimiento típico que se dibuja cuando hay un fuerte terremoto o sismo fuerte. De hecho, hemos estado viviendo cambios muy drásticos en el planeta Tierra y en estos últimos días hemos visto grandes erupciones de volcanes, inclusive volcanes que han estado dormidos por muchísimos años, decenas de años, que han estado activándose completamente alrededor. Y tuvimos un terremoto muy fuerte de 7.5 en Japón últimamente. ¿Será que esto nos dice que el mundo va a tambalear y que será tal vez un año de fuertes terremotos, inclusive llegando a escala de Richter muy poderosas? No podemos dejar de lado también los tanques de guerra, y esto nos dice que van a seguir estos conflictos terribles que se están dando y luchas encarnizadas en diversos países y en diversas partes del mundo. O sea, la paz no va a ser un detonante en este año 2026 que viene. Vemos al presidente de Ucrania, Zelensky, que está alejado, pero con unos binoculares, como que no se quiere involucrar tanto en muchas situaciones políticas, pero igual escondido está, como que participa en algunas situaciones. Otro de los puntos importantes que vemos aquí es la cantidad de satélites que está rondando el eje terráqueo, y lo que podemos ver es que la tecnología, y va a haber una lucha muy encarnizada por dominar el espacio, pero no solamente con telecomunicaciones, sino también tal vez con algún tipo de arma o situación armamentística para poder disparar o ejercer poder dentro de nuestro planeta Tierra, o tal vez, y digo tal vez, ante alguna amenaza extraterrestre. Hemos visto en este año 2025 las imágenes del 3I Atlas, y que todos los observatorios del mundo se pusieron con las antenas muy abiertas, por así decirlo, para saber de qué se trataba, y en su gran mayoría el comportamiento de este objeto pues hizo ver que no se trataba de un asteroide común y corriente. De hecho, hasta el día de hoy pues se sigue hablando de eso, y vemos también muchos drones alrededor de esta imagen. Recordemos que en el 2024, finales del 2024, inicios del 2025, hasta marzo, en New Jersey y en Nueva York aparecieron y fueron noticia mundial estas revelaciones de estos drones misteriosos que aparecían, rondaban, y que el ejército y el gobierno de Estados Unidos inclusive se rindió y dijo: no sabemos de dónde es su origen y no nos podemos acercar a ellos, porque inclusive cuando mandamos algún tipo de helicóptero o dron de la policía, como que absorbe la energía y se vienen para abajo. Hasta el día de hoy no hay una explicación formal de qué fueron esos grandes avistamientos de drones misteriosos, y que no tenían un tamaño de 50 centímetros ni de 1 metro, sino que, según testigos y las imágenes que pudimos reconectar en esa ocasión, veíamos que tenían casi el tamaño de automóviles. ¿Qué habrá sido aquello y qué nos querrá decir esta imagen? ¿Van a aparecer nuevamente estos drones y los satélites tendrán la capacidad de destruirlos? Vemos también mucha inteligencia artificial, y una de las imágenes que me llama la atención es ese cerebro conectado a ese control de videojuego. Y es como si nos estuvieran anunciando que la inteligencia artificial va a ser mucho más fuerte y poderosa en el año 2026, a tal punto de dominar y tal vez no saber qué es lo real de lo ficticio o lo creado. Y eso tal vez nos juegue en contra, porque muy posiblemente comiencen a dominarnos por medio de eso, a través de aplicaciones o inclusive en nuestra vida diaria.
que va a tener como consecuencia que tal vez no usemos nuestra capacidad cerebral, sino que nos dejemos dominar por las máquinas. Por eso vemos en algunos sitios gran cantidad de robots que están interactuando, e inclusive hay imágenes de los perros robots, policías, que inclusive ya algunos condados, algunas ciudades, principalmente en Estados Unidos, ya los están usando para poder defendernos o poder hacer algún tipo de situación de control de delincuencia o cosas por el estilo. También vemos satélites, también vemos pastillas e inyecciones. Nos querrán decir que tal vez el mundo en el 2026 entre a algún nuevo sistema como lo vivimos en el 2019, 2020, 2021 con el COVID. ¿Será que nos están anunciando algo? Y hemos visto ya en las noticias que se está expandiendo por Europa gran cantidad de malestares, principalmente en la garganta, fiebres y todo, y hay ciudades que están siendo confinadas nuevamente y crece ese temor. Pero aquí vemos muchas inyecciones, pastillas, medicamentos. ¿Será que nos están vendiendo o nos están adelantando y diciendo que, ojo, cuidado, en el 2026 puede venir algún tipo de enfermedad que englobe a todo el mundo? Y una de las partes más importantes es que cuando nos alejamos de esta imagen, nosotros podemos ver que en la parte inferior hay un jugador de fútbol que está pateando. Está pateando este globo, está pateando esta pelota, está pateando el planeta Tierra. ¿Será que el fútbol de una u otra forma va a servir como cortina de humo para tapar muchas cosas? Recordemos que el Campeonato Mundial de Fútbol será televisado para todo el planeta Tierra y hasta en los sitios más recónditos verán los partidos de fútbol. ¿Será que es como una cortina de humo? Pero también vemos otros deportes. Recordemos que en este año 2026 van a ser los Juegos de Invierno, pero alrededor también hay mucha pastilla, mucho medicamento. ¿Es posible que hayan casos muy fuertes de doping o de que los deportistas vayan a ser descubiertos usando cualquier sustancia que eleve su poder, tanto en el Mundial de Fútbol como en los Juegos de Invierno que van a ser en la ciudad de Milano? Aquí nos están dando un espectro bastante interesante, pero algo que me llama la atención es que ese jugador de fútbol está como siendo un protagonista muy importante, y el perfil del jugador y el color del uniforme, pues buscando parecido con las selecciones que han clasificado y que van a ser partícipes en Estados Unidos, México y Canadá en el Mundial 2026, parece el uniforme de Portugal. Y la posición del jugador y toda la silueta es muy parecida a la de Cristiano Ronaldo. ¿Será que nos están diciendo que Cristiano Ronaldo en el 2026 será la figura predominante en el Mundial y que tal vez lo lleven o estén presagiando de que pueda ser el próximo campeón mundial y la figura central? Así como en Qatar fue Lionel Messi, tal vez ahora le toque el turno a Cristiano Ronaldo. Pero hay algo más interesante. Recuerden ustedes que hubo la visita de Cristiano Ronaldo al presidente Donald Trump. E inclusive hubo una conversación muy amena y Donald Trump le entrega las llaves de su país, de la ciudad. Es como que si viniera alguien sumamente importante para generar. Y de hecho, pues ahí comienzan. ¿Por qué los otros jugadores no tuvieron la misma oportunidad que Cristiano Ronaldo? Y aquí vemos que está plasmado en la revista. Donald Trump, en el sorteo de la Copa Mundial, recibió un trofeo en nombre de la paz y el deporte. ¿Se acuerdan la figura o la forma que tenía ese trofeo? Pues era un balón de fútbol y estaba rodeado de puños. Y aquí vemos el balón de fútbol y atrás de 250 vemos ese puño, que es muy parecido al trofeo que le obsequió la FIFA a Donald Trump en nombre de la paz. ¿Qué situaciones tan extrañas que nos ha presagiado esta revista y que vamos a tener que irlas analizando mes a mes en el 2026 para saber de qué mismo se trata?
Entonces vamos a estar pendientes y en el 2026 vamos a tener nuevos programas y nuevos invitados con muchas más historias misteriosas, enigmáticas y que van a poder tal vez tener en vilo a muchas personas. Veamos qué nos depara el 2026. Así que estemos pendientes con la portada. Será hasta el próximo año. Nos vemos. Esto fue Cabina del Misterio.